las ciudades son una cosa muy importante en Chile. Prácticamente 4 de cada 5 personas en Chile viven en ciudades y cada hora más cerca, incluso casi un 90%. O sea, somos uno de los países que tiene mayor cantidad de personas viviendo en las ciudades. Y eso es súper importante. Voy a mostrar imágenes también del Gran Valparaíso, pero yo soy de Concepción, entonces, y aquí hay una primera imagen que para mí es súper clave y que tiene que ver precisamente con cómo ha ido creciendo la ciudad. Uno piensa que las ciudades como que son parecidas a como eran antes, pero no, mira, fíjense que bueno, aquí está el río Biobío, para los que no han venido aquí a Conce, y así de chiquitito era Concepción en 1751, 200 años después que se fundó. Y fíjense lo que ha crecido ahora en el 2020. Bueno, eso pasa también en el Gran Valparaíso y Punta Arenas. Las ciudades tienen un límite que está definido por ley, por reglamento, y esto es una noticia muy antigua, de hace 3 años atrás, donde el Gran Valparaíso y Punta Arenas ya eran las primeras ciudades que eran más grandes que ese límite inicial. Entonces, y además con lo que ha pasado este último tiempo con el coronavirus, uno se empieza a preguntar cosas. Aquí estas imágenes de Conce, el centro de Concepción, en donde uno ve gran cantidad de personas, pero por otra parte gran cantidad de vehículos. Hay mucha gente que ha comprado vehículos y ahora uno ve mucha más congestión vehicular de lo que veía antes de la pandemia. Esto pasa en casi todas las ciudades, incluía el Gran Valparaíso y el Gran Concepción. Y uno ve algo parecido, obviamente, que en el Gran Valparaíso. Y también la pregunta acerca de los espacios, de cómo compartimos los espacios. Y lo que yo quiero aquí también invitarlos, y es que la ciudad donde vivimos, yo siempre digo que yo soy especialista en estudiar transporte y ciudad, pero somos todos expertas y expertos. Tengamos 14, 15, 20, 30, 40 años, lo que sea, porque todos vivimos en la ciudad y todos tenemos cosas que decir de lo que cotidianamente vivimos día a día en nuestras ciudades, de la congestión, pero también de los espacios urbanos, de dónde vamos a comprar, etcétera. Esas cosas son la cosa importante que pasa en la ciudad. Y muchas veces la discusión del transporte se centra en los modos de transporte. Por ejemplo, esto está en Conce, los buses nuestros. Ahora, hace poquitito, llegaron unos nuevos trenes, el Biotren, que es el equivalente al Merval en Valparaíso. Hay ideas también de colocar un teleférico en Talcahuano, que es una zona con muchos cerros, muy similar a ciertas zonas del puerto del Paraíso. Y bueno, allá también está el Merval, están, pero por otra parte, esta es una imagen media trucada. Hay una idea que viene de hace más de 15 años de conectar el cerro, el Hospital Van Buren y el Cerro Barón con el plano a través de teleférico. Pero está la pregunta de qué hacemos con las ciclovías. Acá hay un paso que sería un paso Kioto, porque son pasos que son en diagonal, entonces permiten que la gente cruce más rápido. Entonces, es una discusión que está pasando, que es súper, uno la mira a cada rato en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, y la pregunta es, después de lo que tenemos con el coronavirus, que nos tuvimos que encerrar todos y todas, bueno, ¿cómo van a ser nuestras ciudades en el futuro? ¿Van a cambiar? ¿Van a ser distintas? O van a ser iguales, o no van a cambiar muchas cosas. Entonces, lo primero, y que quiero aquí como hablar de algunos conceptos y algunas discusiones bien fundamentales, y yo soy profe de ingeniería, pero una cosa que yo creo que es súper importante para mí de transmitir, es que si queremos estudiar problemas importantes de la sociedad, como por ejemplo las ciudades, tenemos que pensar en no solamente una disciplina, no solamente podemos pensar en la ingeniería, sino que tenemos que conversar con otras disciplinas. Y por mucho que uno elija una profesión y se especialice con esas cosas, tiene que conversar con otras disciplinas, tiene que conversar, en el caso de la ciudad, con arquitectos y arquitectas, con cientistas sociales, sociólogos, sociólogas,
y muchas otras profesiones, porque es parte de eso. Entonces, una primera pregunta que es súper importante en nuestra ciudad tiene que ver con la equidad. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con cómo todos tenemos las mismas oportunidades para poder movernos en la ciudad. Y aquí una pregunta que es súper importante y que tiene que ver con no solamente la pandemia, sino que también con lo que como país estamos ahora viviendo. Estamos viviendo un proceso donde empezamos a pensar los derechos y los deberes que tenemos en nuestro país, y también cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tenemos en nuestra ciudad, y en particular nuestros derechos. Por ejemplo, esta imagen es súper importante, que uno se empieza a preguntar. Por ejemplo, acá hay dos personas, aquí a la izquierda, que están comiendo, pero el que ellos puedan hacer cosas depende de muchas y muchas otras personas que se dedican a la seguridad, a recolectar la basura, a servir, a limpiar, al servicio. Entonces, eso es súper importante porque nos muestra que todas y todos dependemos de otros y de otras. Y que por una parte a lo mejor tenemos a personas que pueden tener espacios más cómodos para poder moverse, pero gracias a que, por ejemplo, en muchos casos nos traen alimentos y nos traen cosas desde Corner, Rápido, estas cosas. Bueno, pero estas personas que trabajan en estos servicios también tienen derechos y deberes. ¿Cómo compatibilizar todo eso? Es súper importante. Y lo otro es que cuando uno piensa en la ciudad, siempre piensa, muchas veces se conversa y se discute de los tacos, ¿cierto? De la congestión vehicular. Y sobre todo de los viajes que más hacemos, viajes al trabajo, viajes al estudio, pero en realidad hay otro tipo de viajes que son súper importantes, como por ejemplo el cuidado. En la ciudad necesitamos cuidarnos unos de otros, necesitamos cuidar a las personas que son adultos mayores, necesitamos cuidar a los niños y a las niñas. Ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes que los traen o los llevan al colegio, o a sus hermanas o hermanas menores, o los abuelos y abuelas, ¿cómo nos vamos cuidando entre nosotros? Eso también es importante para pensar en las ciudades. Y entonces uno se pregunta, ¿hay cambios? ¿Han habido cambios? Entonces un primer cambio, esto es de la ciudad de Italia, en Milán, en donde ha habido un cambio súper importante porque nos hemos dado cuenta que necesitamos un espacio importante no solamente para los automóviles, sino que para otros modos de transporte. Entonces, esto que aparece en el medio, ahora le damos un espacio también a la bicicleta, a la caminata. Nos damos cuenta que no solamente podemos quedarnos con dejar que los automóviles utilicen el espacio, sino que este espacio es para todas y todos. Entonces, antes había toda una idea de acomodar la infraestructura, o sea, como en el fondo de que ojalá las calles acomodaran a los automóviles de la mejor manera posible, y solamente los automóviles, que circularan lo más rápido posible. Pero después, ahora, luego del coronavirus, nos hemos dado cuenta que la caminata y la bicicleta son muy importantes. Por ejemplo, esta es una noticia en Chillán, en la región del Biobío, donde en un momento se hizo el centro completamente peatonal. No se dejó entrar a ningún automóvil. Y eso fue muy exitoso. Y no solamente fue Chillán, hubo cambios muy importantes en ciudades como Arica, Rancagua y fuera de Chile. Por ejemplo, en San Francisco, en Estados Unidos. Esta es una cosa que ha ido cambiando y que tiene que ver con algo también que es súper importante. En México tienen un concepto muy, muy bonito y muy interesante acerca de las vías. Ellos le llaman las calles para la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que no es solamente acomodar a las bicicletas y a las personas, sino que es también hacer de las calles lugares más seguros. Lo que ustedes ven acá es la diferencia que hay entre la velocidad y la probabilidad de que si alguien es atropellado, muera.
Entonces aquí hay un gráfico, te habrán visto gráficos por ahí, ¿cierto? En este eje X está la velocidad y en el eje Y la probabilidad de que una persona muera. Y si se fijan, y esto tiene que ver con la discusión que hace poquitito hubo cuando se rebajó la velocidad a 50 kilómetros por hora, en Chile gran parte de las vías de las ciudades estaban a 60 kilómetros por hora. Entonces cualquier atropello significaba una probabilidad de un 90% a 60 kilómetros por hora, significaba una probabilidad de muerte muy alta, de un 90%. Solamente el hecho de disminuir la velocidad a un 50% disminuye súper fuerte la probabilidad de muerte. Y ahora, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso también, en muchas ciudades se está empezando a empujar lo que se le llama las zonas 30, en donde en el fondo el máximo de velocidad es de 30 kilómetros por hora, lo que hace mucho sentido en lugares como centros de las ciudades o en donde hay mucha gente que camina. Fíjense que si pensamos en zonas 30, la probabilidad de muerte disminuye muchísimo más. Y entonces no es solamente el que esto se haga más amable para las personas que caminan o que andan en bicicleta, sino que también disminuye fuertemente esta probabilidad de morir. Y aquí hay una mirada un poquitito más gráfica, lo que significa atropellar a un peatón en distintas velocidades. Si alguien atropella a los 65 kilómetros por hora, es como si alguien cayera al piso 6, a diferencia de si alguien atropella a 30 kilómetros por hora, que sigue siendo grave, pero mucho menos grave que a una velocidad mayor. Entonces, eso también es súper importante, es pensar cómo podemos entender nuestra ciudad con otras velocidades. Y ya no llamar, aquí está en inglés, pero no llamar esto un accidente, es en realidad un choque. Hay causas para ello, no es solamente un accidente, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los tamaños de los vehículos, pero tiene que ver también con una cosa que es súper importante en nuestras ciudades, y que es lo que llamamos la jerarquía de los modos de transporte. Cuando uno piensa en los modos de transporte, no todos son igual de importantes, y eso es una cosa muy importante, muy relevante de empezar a reflexionar en nuestras ciudades. ¿Y qué significa eso? No significa que nunca más podamos usar el automóvil, sino que significa que tenemos que darle una mayor relevancia a los modos de transporte que son sustentables, que contaminan menos, que son más amables con el espacio y que generan una mejor calidad de vida. Y eso significa, y esto es una gráfica que no inventé yo, sino que de hecho está hecha por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México. Desde lo menos deseable a lo más deseable es darle más importancia a la caminata, a la bicicleta y al transporte público, porque es el transporte público el que lleva a muchas personas utilizando de manera muy eficiente el espacio. Y la carga, porque tenemos que movilizar cosas, y al final los autos. Y eso tiene que ver con varias cosas. Lo primero que nada, y aquí aparece en este mono súper claramente retratado, es que, por ejemplo, si hablamos de una zona 30, de una zona de 30 kilómetros por hora de máxima, no podemos pensar que todos tienen la misma y todas tienen la misma responsabilidad en el sentido de cómo nos desplazamos. Mientras más grande es el modo de transporte, mayor es la responsabilidad. O sea, no podemos comparar, por ejemplo, un automóvil que tiene 1 tonelada, 1000 kilos o más, versus una persona y una bicicleta. Eso significa ir cambiando también nuestra actitud. Cuando el día de mañana a ustedes les toque estar tras un volante manejando, entonces significa que tenemos que entender que los que tienen mayor prioridad deben ser quienes caminan y quienes andan en bicicleta. Y también es un derecho de quienes caminan y andan en bicicleta. Otra manera de pensar esto es el espacio en nuestras ciudades. Como que nos hemos ido acostumbrando a que el automóvil es el que tiene el mayor espacio en la ciudad, versus quienes andan en transporte público y andan en bicicleta y andan y están esperando, moviéndose en la acera. A mí me gusta mucho esta imagen de acá de la derecha porque muestra un poquitito
Si nosotros pensáramos nuestra ciudad como nuestra casa, esto es como el plano de una casa, ¿cierto? Le estamos dejando gran parte de nuestro espacio al automóvil. Es como si el garage lo tuviéramos en la mitad de la casa. Y todo el resto de la casa son espacios mucho más pequeños y más reducidos. Otros monos que a mí me gustan mucho para poder mostrar esto es en donde, por ejemplo, tenemos un gran espacio para este espacio en vacío representa los automóviles. Los cruces no siempre son tan seguros e incluso a veces los automóviles nos invaden nuestras aceras. Acá, de hecho, aquí hay una cosa real, un edificio, fíjense, es como si tuviera todo este espacio para los autos y muy poco para las personas. Y eso se traduce en ciencia y se traduce también en diseño. A los que les gusta, por ejemplo, pensar en diseñar y en dibujar, hay un concepto que es muy bonito y muy importante, y que es el concepto de calles completas. Y la idea es que nuestras ciudades necesitan redibujarse, rediseñarse. ¿Qué significa eso? Pensar que nuestras ciudades, si solamente tienen espacio para el automóvil, son ciudades, o nuestras calles, son calles que no están completas, porque no tienen los otros modos de transporte en las otras actividades. Y por lo tanto, entonces tenemos que cambiar nuestras ciudades, cambiar el diseño de nuestras calles a calles completas. Y aquí hay una comparación súper interesante entre lo que podría ser una calle en donde primordialmente lo que tengo es espacio para automóvil, versus lo que vendría a ser esa misma calle, pero de otra manera. Fíjense la diferencia para los que puedan ver un poquito más en grande. Por ejemplo, ya el pavimento no está en gris, sino que el pavimento está en rojo. Los que piden permiso para pasar no son las personas, son los automóviles. A propósito de la prioridad, hay un espacio especial para los buses, de tal manera que los buses pueden andar a una buena velocidad, una velocidad rápida, y sean confiables, o sea, la espera de los buses sea más o menos adecuada en la ciudad. Y además para que, por ejemplo, personas que andan con coches, personas que andan en bicicleta, puedan desplazarse de manera cómoda y de manera adecuada y segura. Y además hay incluso actividades en la ciudad, que pasen cosas, que no sea solamente un lugar para moverse rápido de un punto a otro. Y esto se puede hacer. Hay muchos ejemplos. Este es un ejemplo que uno dirá, no, viene sacado de otra parte del mundo. Claro, pero no es imposible de hacer. Esta es la misma calle con 20 años de diferencia. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que preferimos? ¿Preferimos lo que vemos a la izquierda o lo que vemos a la derecha? Ahora, eso tiene que ver con, bueno, qué queremos hacer en el corto plazo con el espacio. Una segunda cosa que quería contarles es que también necesitamos tecnología, necesitamos conocer acerca de nuestras ciudades. Y para eso también hay ciertas oportunidades súper interesantes en donde juntamos la tecnología con la ciencia para poder aprender más de las ciudades. Nosotros estudiamos el año pasado, junto con la empresa Entel, el movimiento de las personas. Y eso fue súper útil, y aquí me disculpo que tengo gráficos de todo, solamente de concepción, pero estudiamos varias partes de varias ciudades de Chile, incluyendo todo el Gran Valparaíso. Todas las ciudades del Valparaíso, ahí con varios colegas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, entre ellos el colega Franco Basso, que es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Y con él, ¿qué es lo que hicimos? Con varios de ellos, estudiamos cómo se movían las personas a partir de sus teléfonos móviles. Por supuesto que no teníamos información que era sensible, o sea, no sabíamos qué hacía cada persona, sino que teníamos información anónima, de tal manera de preservar el anonimato, pero sí eso nos permitió darnos cuenta cómo se movían las personas y cuáles eran los efectos que tuvieron las cuarentenas. Entonces aquí hay una mezcla súper interesante de cómo, utilizando la tecnología y utilizando la ingeniería y la estadística, pudimos decir cosas de lo que pasó en la cuarentena.
Entonces, este gráfico, que puede ser medio enredado, pero no es tan difícil, y me parece súper interesante para mostrar lo que pasó. Lo que tenemos acá en el eje X son los meses del año pasado, algunos meses del año pasado, son algunas ciudades de el Gran Concepción, pero para ilustrar fue lo que pasó, si ustedes ven, por ejemplo, ciudades del Gran Valparaíso, van a ser muy parecidas. Y el cambio en la movilidad. ¿Qué significa eso? En marzo, que es cuando se cierran los colegios y los establecimientos educacionales en general, y muchas personas pueden quedarse en los hogares, trabajando en los hogares, ya hay cuarentenas, por ejemplo. Ese es nuestro punto de referencia, es como el 0%. Y lo que vemos es cuánto disminuye, por eso es que habla de menos 20%, menos 40%. Y entonces, mirando los movimientos de los teléfonos celulares, nos dimos cuenta que, por ejemplo, hubo una disminución súper fuerte al principio. Y esto pasó en prácticamente todas las ciudades del país, en donde casi un 40% menos hubo un 40% menos de las personas que se movían respecto a los primeros días de marzo. Y eso lo podemos ver a través de procesar la información de los teléfonos celulares y compararlos entre un punto y otro, lo que requiere ciencias de la computación, saber de las ciudades y también aplicar matemáticas y probabilidades para esto. Y lo que nos dimos cuenta es que en general, pese a que hubo cuarentenas en muchos momentos del año, en general, si bien disminuyeron los movimientos de la ciudad, la verdad es que no disminuyeron tanto. O sea, disminuyeron, pero siempre en un rango entre un 15 y un 35%. O sea, ¿qué significa eso? Que nunca la ciudad dejó de moverse tanto. Y eso es súper importante porque hay que pensar que en el fondo no podemos apagar la ciudad. Siempre van a pasar cosas. Y lo complicado de eso es que nos generó un problema importante en el caso de Chile y de otros países del mundo. Otro gráfico, son súper importantes los gráficos para poder aprender y entender cosas. Acá, por ejemplo, hay un gráfico de Estados Unidos, y voy a mostrar algunos de Chile también, en donde y aquí en inglés, otro mensaje ahí, aprender inglés es súper importante, chiquillos y chiquillas, porque eso nos permite entender algunas cosas que pasan en el mundo. En amarillo está andar en automóvil, en rosado, transporte público, que se llama transit en Estados Unidos, y la caminata. Y fíjense que después de que terminaron las primeras cuarentenas en Estados Unidos, andar en automóvil, las personas que andaban en automóvil y caminaron se recuperó más o menos al normal, al 0%. Lo que quedó bajo es el transporte público. Y eso pasó también en varios países del mundo, no solamente en Estados Unidos, excepto en Corea del Sur, que se recuperó muy rápido, pero fíjense, Brasil, en Chile, por ejemplo, estos son datos del año pasado, pero que todavía continúan siendo importantes, o más o menos similares en número, en donde todavía hay muchas personas que se bajaron del transporte público. ¿Y por qué eso no es tan bueno? Es por lo que decíamos anteriormente. No podemos todas las personas andar en automóvil porque simplemente no hay espacio y eso no es sustentable. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperamos el movimiento del transporte público? Y el transporte público se logra recuperar, pero siempre y cuando lo hacemos más seguro. Entonces, por ejemplo, hay discusiones acerca de cómo disminuir el riesgo en el transporte público, pero también cómo hacerlo más cómodo y más seguro. Necesitamos también incentivar el uso del transporte público. Eso significa hacer un mejor transporte público y no hacer esta imagen que aparece, porque si no, fíjense que es una imagen que encuentro súper entretenida, es una imagen de por ahí de mediados del siglo XX, y como que se imaginaban las personas ahí como una cápsula moviéndose de un punto a otro. Eso no lo podemos hacer en la realidad. Necesitamos compartir el espacio y por lo tanto necesitamos volver a incentivar el uso del transporte público, hacerlo seguro, y eso significa, por ejemplo, estudiar el distanciamiento. Nosotros
con los y las colegas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería hemos estudiado qué condiciones se requieren, por ejemplo, para que hayan distancias adecuadas en el transporte público y se haga más seguro. Pero eso significa también incentivar su uso y generar mejores condiciones. Y lo último que quería contar era respecto a cómo miramos el futuro. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de los problemas que tenemos? Yo les llamo problemas de siempre, porque son problemas que vienen de hace mucho tiempo. Y ahí hay una cosa que para mí es súper relevante de decir. De partida, mucha gente habla del teletrabajo. Y aquí otro gráfico más, así que, pero que es súper importante de entender y de mirar. Estos son datos que nosotros recolectamos con colegas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, de cuántas personas, según este es el ingreso del hogar, o sea, cuánto dinero tiene por sueldos y otros ingresos distintos hogares, y esto es el porcentaje de gente que, en verde claro, pudo teletrabajar, o sea, pudo quedarse en la casa trabajando, versus en negro los que tuvieron que trabajar fuera de casa. Entonces, cuando uno dice, bueno, una solución es que todos trabajemos desde nuestros hogares para que no haya tanta congestión, eso está por ahí nomás, porque son las personas de mayores ingresos los que se pueden quedar en la casa en su mayoría, versus a las personas de menos ingresos que están obligadas a salir. Entonces no podemos pensar en eso como la única o la más importante solución. Y más todavía, cuando tenemos algo que es mucho más relevante que el COVID, o mucho más fuerte que el COVID, y que es en este caso la crisis climática. En el fondo, la crisis climática y el colapso de la biodiversidad es súper relevante como un problema, y en particular respecto al transporte. Acá están las emisiones, o sea, cuánto contribuye distintos sectores de la economía en la emisión de dióxido de carbono, que es una de las cosas más importantes respecto a la crisis climática. Y si ustedes se fijan, los edificios, la industria, incluso la generación de energía, de poder asociada a la, por ejemplo, para la energía eléctrica, han sido más o menos parejas en el tiempo. Esta última ha ido disminuyendo, y fíjense que el transporte es el responsable más importante ahora de la emisión de dióxido de carbono. Eso significa que tenemos que cambiar la manera como nos movemos, porque sobre todo pensando ahora en este desafío mayor que es el cambio climático. Pero no todos estamos en el mismo bote, como decía por ahí. Estamos en la misma tormenta, pero no todos en el mismo bote. Y ahí viene también la pregunta importante de la equidad. Necesitamos también pensar en los demás, y en las demás, y sobre todo en quienes tienen más problemas para movilizarse. Y en ese sentido, algunas personas dicen, bueno, quizás una solución es construir. Construyamos más vías, más calles. Esto es una imagen de Concepción, por ejemplo, de un puente que quedó por muchos años inconcluso, y de que tenemos que construir más cosas. El problema es que si solo pensamos en construir más calles y ensanchar más calles, nos podemos quedar con ciudades como estas. Y ese es un problema, porque en el fondo, cuando solamente lo dedicamos todo a las calles, simplemente nos quedamos sin espacio para poder caminar, para poder andar en bicicleta y para poder en el fondo ocupar el espacio para otras cosas, para encontrarnos, para jugar, para movilizarnos, para hacer tantas cosas donde la calle también es súper relevante. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo logramos eso? Y ahí hay una cosa, este es un concepto que puede ser un poquito, parece ser complejo, pero que para mí es súper importante de decir. No tenemos que preocuparnos tanto del transporte solamente, sino que de una cosa que es más importante y que le llamamos la accesibilidad. Es decir, si queremos pensar en nuestras ciudades futuras, lo más importante finalmente es que podemos acceder, llegar a las actividades que realizamos día a día. Y realizar las actividades que realizamos día a día.
Y para eso, por ejemplo, y aquí está en este esquema al centro la accesibilidad, una manera es poder, claro, movernos, tener lo que le vamos a llamar una conectividad espacial, tener en el fondo un modo de transporte en donde no nos demoremos tanto, pero también tener un buen sistema de telecomunicaciones, como el que necesitamos, por ejemplo, para tener estas charlas en línea o para poder comunicarnos con otros. Eso también nos permite acceder a otras personas. Y lo otro, que también es súper importante, es que tenemos que pensar o tenemos que empujar, no solamente las personas que toman las decisiones políticas, sino que también nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que pensar en poder exigir tener ciudades donde tengamos las cosas más cerca. Hay un concepto que usan muchas personas, arquitectos, arquitectas y urbanistas en general, que es lo que llaman el concepto de la ciudad de 15 minutos. O sea, cómo poder transformar nuestras ciudades para que, no todas, pero sí gran parte de las actividades las podamos realizar a 15 minutos de caminando o en bicicleta de nuestros hogares. Y eso no es tan difícil. Claro, a lo mejor nuestras escuelas van a estar más lejos o los lugares de trabajo pueden estar más lejos, pero sí poder hacer trámites, poder ir a jugar, poder ir al cine, poder comprar las cosas más básicas, los alimentos, por ejemplo, a 15 minutos. Eso tiene que ser un estándar importante y eso pasa en algunos lugares de nuestra ciudad, pero no en todos. Y de otra manera, como por ahí dice este mono de acá, estamos en un momento súper importante de decisión. O tenemos este espacio en donde estamos todos mezclados y finalmente termina habiendo mucha congestión, o efectivamente podemos separar los espacios y también darle una prioridad importante a los que andan caminando o los que andan en bicicleta. Y eso tiene que ver con cómo miramos el futuro. Entonces, y esta es una cosa que me gusta mucho mostrar, que es del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Ustedes saben, en Estados Unidos hay muchos automóviles y siempre piensan en automóviles, pero a mí me gustó mucho estos dos monos con los que voy a terminar la presentación. En este dice, bueno, este camino no está congestionado, de hecho es súper rápido. Los automóviles pasan súper rápido, pero ¿significa que es exitoso como camino? O sea, ¿significa que en el fondo es un espacio agradable, es un espacio donde realmente podemos tener una ciudad donde estemos todos felices? En cambio, claro, esta es una ciudad, es un camino que quizás está más congestionado, que los automóviles van a andar un poquito más lento, pero ¿significa que no es exitoso? Y en ese sentido es abrir un poquito el espacio a que nuestras ciudades pueden cambiar, necesitan un cambio importante, pero pueden cambiar y necesitan cambiar si es que queremos tener ciudades que nos hagan más felices, que tengamos una mejor calidad de vida. Eso significa aplicar la ingeniería, significa tomar datos, significa aplicar la arquitectura y diseño, dibujar y generar diseños mejores para que todos puedan convivir. Significa también estudiar desde las ciencias sociales el comportamiento de las personas para tener mejor educación. Entonces, hay un desafío súper grande que tienen las ciudades y en donde probablemente la generación de ustedes, que están ahí entre los 14 y los 17 y 18, en unos pocos años más van a tener el gran desafío de hacer estas ciudades vivibles, porque este es el momento del cambio. No podemos esperar mucho más. Así que eso, y bueno, agradezco la atención y me quedo súper atento y feliz de ojalá poder haber preguntas, comentarios de lo que acabo yo de pensar.